Es un gozo y es un placer poder estar con ustedes nuevamente para compartirles el comentario bíblico adventista sobre el estudio de la lección número 12, titulada José, príncipe de Egipto. Vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre estos textos claves para la semana y para el estudio, que al igual de las notas de Elena G. de White nos ayuda a profundizar en nuestro estudio semanal. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor te damos por tus bendiciones y por tus cuidados. Pedimos tu compañía al estudiar tu palabra en Jesús. Amén. Comenzamos entonces con el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 37 al 46, y el comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente: otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios. El consejo de José fue tan bueno y agradable a Faraón y a sus consejeros que el rey puso su nombramiento como ministro de alimentación y le confió poderes de emergencia. Si este Faraón fue un ixosemita, como probablemente lo fue, su evaluación de José como un hombre en quien estaba el Espíritu de Dios se puede entender fácilmente. Sin embargo, no es claro en qué sentido Faraón entendía la palabra Elohim, plural de Eload. Es usada por los escritores bíblicos para designar tanto al verdadero Dios como a las deidades paganas. No es claro si el rey se refirió a Elohim de José como a un dios o a varias de sus propias deidades, aunque José había usado la forma singular del verbo para describir las actividades de Dios, puesto que seguramente era idólatra y politeísta. Quizá Faraón concibió que José estaba hablando de dioses, y si es así, la declaración de Faraón debía traducirse: un hombre en quien está el espíritu de los dioses. Versículo 40. Se gobernará. La expresión hebrea así traducida desde hace mucho recibió varias extrañas explicaciones de los comentadores hasta que se hizo la sugerencia de que una expresión egipcia no podía formar base del texto. Si es así, la declaración se leería literalmente: de acuerdo con tu palabra, oh boca, besará todo mi pueblo. Sin embargo, en el egipcio familiar la palabra besar también significa comer. Los primeros lectores de Moisés, todos los cuales crecieron en Egipto, ciertamente habrán entendido lo que quería decir. Si este fue el significado que le dio a Moisés, ello constituiría una evidencia adicional de que Moisés, hombre educado en Egipto, escribió el libro de Génesis. Y por otro lado, si la expresión es hebrea, la palabra traducida se gobernará, de una raíz que significa aferrarse a, pender de, más bien debiera traducirse será obediente. Versículo 41. Te he puesto. Después de considerar por algún tiempo el nombramiento, el rey anunció su decisión de elevar a José al cargo más alto debajo de la corona y procedió a la ceremonia inaugural. En primer lugar, hubo una proclamación real que declaraba a José virrey sobre todo Egipto. Versículo 42. Quitó su anillo. Por numerosas reliquias de las tumbas de encumbrados funcionarios egipcios, los cuales describen su propia ceremonia inaugural en el cargo, tenemos cuadros que concuerdan muy bien con el corto informe de la ceremonia de José. Esos cuadros muestran al rey, generalmente detrás de la ventana de la aparición de su palacio, mostrando la insignia de su dignidad, el anillo de sellar, que se le dio a José. Evidentemente llevaba una piedra en la forma de un escarabajo, con el nombre del rey grabada en ella, y se usaba para poner el sello real a los documentos. Ropas de lino finísimo. Fue provisto de un guardarropa de lino finísimo como el rey y los sacerdotes. El relato egipcio de Sinube también menciona el lino finísimo en el que fue vestido el héroe de la narración cuando volvió a la corte egipcia. Collar de oro. Los cuadros que representan la ceremonia con la que se inauguraba en su cargo a los altos funcionarios regularmente los presentan con un collar de oro colocado en torno del cuello. Se han preservado algunos de esos collares y se les encuentra en los museos. Son bellos especímenes de arte, hechos de oro y cuentas de piedras semipreciosas. Colgando del collar en la parte delantera hay una inscripción que da los nombres del rey y sus títulos.
Versículo 43. Su segundo carro. Esta declaración es apropiada para el tiempo de los Hicsos, que indujeron los carros y el caballo en Egipto. Doblad la rodilla. El pregón de los heraldos que precedían la carroza de José cuando iba por todo el país o en las procesiones oficiales. La palabra hebrea avrek, doblar la rodilla, es la transliteración de una frase egipcia que ha sido interpretada en varias formas. La explicación más plausible que primero dio el egiptólogo Brooks se ve en ella el verbo egipcio berek, que significa alabar o rendir homenaje. Por lo tanto, avrek sería una traducción fiel del imperativo egipcio y berek, alabad o rendid homenaje. El otro posible significado sugerido, tierno padre, evidentemente es incorrecto. Versículo 45. Safnat Panea. El nombre dado a José por el faraón hace mucho fue reconocido como egipcio, pero su significado no era conocido. Sin embargo, el nombre fue descubierto en una inscripción de la última parte del periodo Bubastis y fue escrito en egipcio. Su significado es: el Dios habla para que él viva. El nombre de José debe haberse referido a sucesos contemporáneos que significaban que Dios había hablado a través del sueño de Faraón y la interpretación y el consejo de José para preservar la vida del rey, de José y también de todos los demás. Asenat. No solo recibió José un nombre egipcio, sino también una esposa egipcia, una mujer oriunda de una de las familias sacerdotales más eminentes. Indudablemente, Faraón procuró aumentar la honra de José y su reputación mediante ese casamiento, ya que algunos de los reyes mismos tomaban sus esposas de las familias sacerdotales. Asenat significa perteneciente a la diosa Neith. El nombre del padre de ella es idéntico al del antiguo amo de José, aunque en la transliteración hebrea hay una leve diferencia en los nombres. Sin embargo, el hecho de que ambos nombres sean iguales no significa que las personas que los lleven también fueran idénticas. El antiguo amo de José era comandante de la guardia personal del rey, al paso que su suegro era sumo sacerdote de On, la ciudad del gran templo del sol que estaba a pocos kilómetros de Memphis, en la orilla oriental del Nilo. Más tarde, los griegos llamaron a esa ciudad Heliópolis. El templo del sol de On y su sacerdocio ejercieron una fuerte influencia sobre la vida religiosa egipcia durante muchos siglos, hasta que el culto de Amón y posteriormente de Amón-Ra de Tebas sobrepujaron el culto del sol de Heliópolis en el siglo XV. La posición social de José fue muy fortalecida por su casamiento con la hija de una de las primeras familias de Egipto. El casamiento de José con una mujer egipcia no parece haber debilitado su lealtad al Dios de sus padres. Sus hijos, Efraín y Manasés, indudablemente fueron educados con la religión hebrea, puesto que fueron convertidos en cabeza de las tribus de Israel y en ese respecto alcanzaron la igualdad con sus tíos, los hermanos de José. La gran lealtad de José a Dios puede aún haber sido el medio de convertir a su esposa egipcia. Además, no debe olvidarse que la mano de Dios por la cual él había sido tan grandemente exaltado después de su profunda humillación, también lo preservó en su elevado puesto de honor para que no se hundiera en el paganismo egipto. ¿Qué cambio había efectuado Dios en la vida de José? Sus grillos se cambiaron en una cadena de oro, los harapos del preso en lino finísimo, su celda en una carroza y su cárcel en un palacio. El esclavo de Potifar se había convertido en su señor, y el rechinar de las cadenas había dado lugar a la exclamación doblar rodilla. La humildad va antes de la honra, la servidumbre y el sufrimiento fueron los peldaños para la autoridad. Cuán bien fue recompensado el fiel siervo de Dios por su lealtad y paciencia. Veamos ahora qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre el capítulo 42 del libro de Génesis. Empezamos en el versículo 2. Descended allá. A medida que la sequía se hacía más y más severa y sufrían tanto los hombres como las bestias, Jacob tomó la decisión de conseguir víveres de Egipto para que su familia no muriera de hambre. El que no hiciera planes para trasladarse con su familia a Egipto, a diferencia de Abraham e Isaac,
puede haberse debido a que el hambre prevalecía en Egipto tanto como en Canaán. Versículo 3. Descendieron los 10 hermanos. El hecho de que los 10 fueran a Egipto pudo deberse a una medida de seguridad o que los cereales eran distribuidos a los jefes de familias. Posiblemente su número podría servirles para conseguir más víveres e indudablemente serviría para que regresaran con más alimentos. También el hambre reinante hacía muy posible que fuera asaltada la caravana y fueran despojados de sus víveres. Versículo 4. Benjamín. Benjamín no fue retenido por causa de su juventud, puesto que ya tenía más de 20 años, sino porque siendo el único hijo que le quedaba a Raquel, había ocupado el lugar de José como el objeto del más tierno afecto de Jacob. Entre los que venían, los hermanos de José formaron parte de una caravana de cananeos o sencillamente llegaron con otros que habían ido por la misma razón. Versículo 6. El Señor. De Shalit, que a su vez deriva de la raíz Shalat, que significa gobernador, se usa para designar a alguien investido con autoridad ilimitada. Esta palabra, también conocida en el arameo y árabe, es el origen del título sultán y quizá del nombre personal de Salatis, el cual, de acuerdo con Manetón, perteneció al primer rey Ixo. Sin embargo, Manetón puede haber confundido la palabra que significa gobernante con un nombre personal. Esta palabra muestra claramente que José era más que un sencillo ministro de alimentación. En su calidad de segundo personaje en el país, era el verdadero gobernante o primer ministro de Egipto. Versículo 7. Los conoció. José reconoció inmediatamente a sus hermanos, pero ellos, no habiéndolo visto durante más de 20 años, no lo reconocieron. No solo había cambiado por la edad, sino también había tomado la apariencia de los egipcios, usaba ropas egipcias y su rostro estaba bien afeitado en vez de lucir una barba semítica. Además, hablaba un idioma extraño e indudablemente era un gran señor. El mero pensamiento de relacionar a José con ese hombre poderoso habría parecido un gran absurdo. Les habló ásperamente. El que José les hablara cosas ásperas a ellos, como dice el texto literalmente, no se debió a un sentimiento de venganza, sino más que bien tuvo como fin sondear al parecer de ellos, en especial con relación a él mismo y a Benjamín, cuya ausencia indudablemente llamó la atención de José y quizá despertó sus recelos. Versículo 9. Espías sois. Ahora se revelan las palabras ásperas que José habló a sus hermanos. Los egipcios siempre habían estado recelosos de sus vecinos orientales, que no solo habían hecho incursiones en su territorio para luego esfumarse huyendo a sus moradas del desierto, sino que en lo pasado se habían infiltrado en el país y en realidad habían tomado posesión del gobierno en algunas zonas del mismo. Tales incursiones durante el primer periodo intermedio, anterior a la 12ª dinastía, habían inducido al rey Amenhotep a construir fortificaciones fronterizas entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, llamadas murallas del gobernante, para rechazar a Egipto de los cananeos. Los Ixos, que vinieron posteriormente y también del este, ya habrían ganado la supremacía del país y estaban vigilantes para que otros no les hicieran a ellos lo que ellos habían hecho con los egipcios. Por lo tanto, era natural que José examinara cuidadosamente a todos los orientales e hiciera un esfuerzo para detectar si eran indeseables o verdaderos espías. Puesto que el hambre predominante en los países vecinos traía gran número de extranjeros a Egipto, como compradores de cereales, tenían que tomarse un cuidado mayor para eliminar a aquellos cuya presencia en el país pusiera un peligro de seguridad. Versículo 10. No, Señor. Si los hermanos de José se ofendieron por la acusación que era lanzada contra ellos, el temor los indujo a retener su orgullo y aseguraron su completa inocencia. Cuando su pretensión de ser hombres honrados no impresionó al señor egipcio, le contaron más específicamente en cuanto a su familia, y así trataron de probar su inocencia, puesto que todos pertenecían a una familia, la que difícilmente podría hacer un ataque hostil contra todos un reino. No había una verdadera razón para sospechar que fueran espías. José aceptó la objeción, pero insistió en que probaran la exactitud de su relato trayendo a su restante hermano menor. Versículo 17. En la cárcel por 3 días. José, con toda seriedad, había ordenado a sus hermanos que enviaran a uno de ellos de vuelta a Canaán para traer a Benjamín.
La mala disposición de ellos para hacer esto, sabiendo que Jacob no consentiría, indujo a José a mandar a todos a la cárcel por 3 días. En apariencia, esto se hizo a causa de la mala voluntad de ellos para aceptar la propuesta, pero en realidad era para probarlos más. Él había languidecido en la prisión aproximadamente durante 3 años como resultado del trato inhumano de ellos. Él los redujo a ellos a prisión solo por 3 días. Versículo 18. Haced esto y vivid. Al tercer día José modificó su actitud severa. Su explicación, yo temo a Dios, debía ser entendida en forma general sin referencia a Jehová, como correspondía con un gobernante egipcio. En vez de mantener en la prisión a 9 de ellos, retendría solamente a 1 y permitiría que los otros volvieran para traer a Benjamín y para llevar alimento a sus familias necesitadas. El regreso de ellos con Benjamín significaría la liberación del que hubiera quedado en la prisión. Por otra parte, si habían engañado a José con su relato, morirían de hambre y el que quedaba en Egipto sería ejecutado como espía. Versículo 21. Verdaderamente hemos pecado. Cuando comprendieron que este señor de egipcio no los castigaría o mataría por una mera sospecha, sino que los juzgaría justamente, comenzó a hablarles la conciencia. Cuán diferentemente habían tratado a José. El gobernante de todo Egipto tenía compasión de sus familias que sufrían hambre en Canaán, al par que ellos habían intentado dejar a su hermano en la cisterna para que muriera de hambre. A medida que estos y otros pensamientos similares pasaban por su mente, fueron inducidos a reconocer su culpabilidad. Su propia desgracia les hizo recordar la angustia de su hermano. Rubén les recordó cómo él los había amonestado infructuosamente para que no pecaran contra el muchacho, y ahora estaban recibiendo una justa recompensa por su frialdad ante esa amonestación. Así se acusaron a sí mismos en la presencia de José, sin darse cuenta de que él entendía cada palabra. Versículo 24. Tomó de entre ellos a Simeón. Pasando por alto a Rubén, que comparativamente no tenía culpa, José eligió a Simeón, el principal instigador del trato cruel al que fue sometido. La crueldad de Simeón se había manifestado en otras ocasiones también, como cuando él y Leví habían exterminado a los siquemitas. Cuando Simeón fue aprisionado delante de los ojos de sus hermanos, se vieron obligados a recordar lo que había hecho a José, quien quizá esperó que la compasión por Simeón los animara a volver más prestamente con Benjamín. Versículo 25. Sus sacos. La primera palabra traducida sacos, keli, significa vasijas o receptáculos y puede haber significado una canasta u otro recipiente. La segunda palabra saco, donde fue colocado el dinero, es una transliteración del hebreo sac, que se ha incorporado en los idiomas europeos a través del griego sacos y del latín sacus. Además de estos términos se usa otra palabra antigua para saco, el vocablo hebreo amatag. En la Biblia se lo emplea únicamente en este relato y debe haber sido un sinónimo de ñac, porque son intercambiables. José no les devolvió su dinero con malas intenciones, sino que no podía aceptar dinero de su padre y hermanos para comprar alimentos, aunque quizá pensó que era posible que sus hermanos se alarmaran al encontrar el dinero. No vio razón para librarlos de esa ansiedad. Les ayudaría a suavizar algo más sus duros corazones después de las amargas experiencias de los días precedentes. Versículo 27. Abriendo uno de ellos su saco. El descubrimiento del dinero hecho por uno de ellos les causó consternación a todos. Era un presagio de mayores desgracias que todavía les sobrevendrían. En Egipto ya habían sido tomados por espías. ¿No serían acusados también de ladrones? Que los hermanos consideraron esto, para lo cual no tenía explicación, como un castigo de Dios, es evidencia de su efecto saludable sobre ellos. En su consternación y alarma se olvidaron de examinar el resto de los sacos. Versículo 29. Venidos a Jacob. Al llegar a casa, informaron sus tristes experiencias, incluso la detención de Simeón. Al abrir sus bolsas y encontraron en todas ellas su dinero, se alarmaron más que nunca. Posiblemente solo uno descubrió su dinero mientras estaba de viaje, y los otros después de su regreso a casa, por estar oculto en la cobertura de uno de los sacos y en el fondo o cerca del fondo de los otros. O puede haber estado colocado en la bolsa del forraje de uno y en las bolsas de los alimentos de otros.
Versículo 36. Me habéis privado. Al escuchar su triste relato y ver el mal presagio del dinero devuelto, y comprendió que había perdido a un segundo hijo, Jacob estalló en un amargo lamento, acusando a sus hijos de ser responsables por la pérdida de José y Simeón. Ahora estaban resueltos a llevarse a Benjamín también. Le costó a Jacob ser justo con sus hijos, puesto que no sabía que eran culpables de la desaparición de José, y por supuesto no podían ser acusados directamente por la prisión de Simeón. Sin embargo, deben haber aceptado el lamento de Jacob como un reproche bien merecido. Sabían que verdaderamente tenía más razón de lo que él mismo creía. Ciertamente habían privado a su padre de José y sentían también que la prisión de Simeón era una justa retribución por ese acto cruel. ¿Cómo podían ahora asumir la responsabilidad de llevar a Benjamín a Egipto cuando no existía la certeza de que volviera a salvo? Estaban en una dificultad, pues su única alternativa era morir de hambre. Si habían de conseguir la liberación de Simeón y salvarlo de una muerte segura, y si ellos y sus familias habían de sobrevivir al hambre, tenían que volver a Egipto en procura de alimento. Versículo 37. Rubén habló. La oferta de Rubén representaba un sacrificio supremo de su parte. Fue un ofrecimiento sincero pero apresurado. Rubén era el mayor, aunque ciertamente no el más sabio de los hijos de Jacob, y otra vez aparece como el de tierno corazón, pero Jacob rehusó. Tenía poca confianza en la capacidad de ellos para garantizar el regreso a salvo de Benjamín. Sus manos no estaban limpias, le habían ocasionado muchas horas de ansiedad en lo pasado. Rubén había cometido un grave pecado, Simeón y Leví habían asesinado a la población de una ciudad, y la familia de Judá era tan mala que 2 de sus hijos habían muerto en su juventud debido a su impiedad. ¿Cómo podía Dios prosperar a Benjamín con hombres tales? Todo lo que emprenden terminaba en chasco o desastre. Y terminamos este comentario bíblico sobre la lección número 12 con Romanos capítulo 5 versículos del 7 al 11. Con dificultad, difícilmente, apenas. El propósito de los versículos 7 y 8 es ilustrar la grandeza del amor de Dios comparándolo con lo máximo que los hombres podrían estar dispuestos a hacer. Es muy difícil, diríamos casi imposible, que entre los hombres haya uno que esté dispuesto a dar su vida, aún por una persona justa. Pero lo maravilloso del amor de Cristo por nosotros fue que estuvo dispuesto a morir por los impíos pecadores. El bueno. Según algunos comentadores, Pablo establece aquí una distinción entre justo y bueno, aunque tal distinción no es nítida. Según parece, generalmente se acepta que el justo es aquel que es estrictamente recto e inocente, y fiel en cumplir todos los deberes que se le piden, y que el bueno no es solamente recto, sino además amable y generoso, y siempre bien dispuesto a hacer favores a otros. Por lo tanto, Pablo está diciendo que aunque uno difícilmente estaría dispuesto a morir por una persona correcta y estrictamente justa, y que por lo mismo impone respeto, sí podría probablemente estar dispuesto a dar la vida por una persona noble y generosa, aunque no estrictamente justa, que inspira amor y afecto. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, Juan 15:13. Pero Pablo destaca que esto es lo máximo que se puede esperar del amor humano. Es remotamente posible que alguien estuviera dispuesto a sacrificarse por un amigo a quien ama de verdad, que es muy bueno y muy bondadoso, pero el amor de Dios por sus hijos descarriados es tan grande que Jesús murió por nosotros cuando éramos impíos y amigos rebeldes. Versículo 8 muestra que también podría traducirse como establecer o probar. Dios probó su amor hacia nosotros, de modo que el pasaje podría traducirse: Dios da una prueba de amor para con nosotros. Este verbo también tiene el significado de recomendar. La muerte de Cristo por los pecadores no solo demuestra o prueba que el amor de Dios es una realidad, sino que también coloca ese amor ante nosotros en toda su grandeza y perfección. La flexión del verbo indica que Dios continúa probando y realzando su amor por nosotros.
El sacrificio de Cristo permanece como la demostración máxima de ese amor. Jesús murió una vez por todos, pero en los resultados permanentes de su muerte tenemos una prueba constante del amor de Dios por cada uno de nosotros. El precio infinito que fue pagado por nuestra redención no solo revela el maravilloso amor de Dios, sino también cómo valora Dios al ser humano. El razonamiento de Pablo es que si Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a pagar un precio infinito por nuestra justificación, con toda seguridad guardará lo que ha sido comprado a tan elevado precio. Mi querido hermano, mi querida hermana, qué bendición y qué mensaje tan importante hemos encontrado en la historia de José y en lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos como complemento de la historia de José. El amor de Dios es infinito y así como con José, también hoy nos guarda y nos protege a nosotros. Y aunque estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, podemos exaltar su nombre y decir que nos ha acompañado y que cada día nos demuestra su amor. Que podamos entender y comprender esto para fortalecer nuestra vida espiritual y que podamos cantar victoria en el nombre de Jesús. Dios te guarde y Dios te bendiga, es mi deseo en este momento y siempre.